¿Estás escuchando la voz de Dios? En medio del ajetreo diario, no es raro que la confusión invada el corazón de quien anhela oír a Dios. ¿Cuántas veces el ruido de las dudas y la incertidumbre nos impide reconocer las señales que Él coloca frente a nosotros? Esta dificultad no es solo tuya, es un desafío común para todos los que buscan la dirección divina en sus vidas. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa es el primer paso para abrir los oídos del Espíritu y comenzar a discernir lo que Él quiere comunicar. El discernimiento espiritual no es una idea lejana o un don reservado a unos pocos. Es una invitación abierta para que cada persona aprenda a captar las señales sutiles de Dios en lo cotidiano, ya sea en una palabra, en una situación inesperada o en una fuerte intuición interior. Este don tiene el poder de convertir la confusión en claridad, la duda en seguridad y el miedo en valor para seguir adelante. Imagínate poder atravesar cada cruce de caminos con la confianza de que estás yendo en la dirección correcta, guiado por la voz del Creador. En la práctica, reconocer la voz de Dios exige más que solo oír. Requiere un corazón dispuesto, una mente en calma y ojos atentos a los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Es una invitación a silenciar el ruido exterior e interior para que el Espíritu pueda hablar con suavidad. Además, el discernimiento ayuda a diferenciar entre lo que es voluntad de Dios y lo que son simples opiniones o deseos personales, evitando así decisiones que podrían alejarnos de su propósito. Es interesante notar que muchas veces esa búsqueda de la voz de Dios comienza en momentos de incertidumbre, cuando enfrentamos decisiones difíciles o crisis que tambalean nuestra fe. En esas situaciones, lo que parecía confuso puede convertirse en una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Al dar espacio para una escucha sincera, nos volvemos receptivos a una guía que quizá no llegue de inmediato, pero que nos conducirá por un camino firme y lleno de sentido. Y hablando de sentido, ese es justamente el hilo que mantiene al discernimiento espiritual tan esencial en nuestras vidas. Dios no solo quiere que conozcamos su voluntad, sino que la vivamos, que experimentemos la paz y la seguridad de andar bajo sus planes. El discernimiento es la herramienta que nos mantiene conectados con ese propósito mayor, guiando nuestros pasos incluso cuando el camino parece incierto o arriesgado. Este video es una invitación para sumergirse en el mundo del discernimiento, para descubrir cómo actuó en la vida de personajes bíblicos y, sobre todo, cómo puede actuar en tu vida hoy, ayudándote a tomar decisiones con sabiduría y confianza. Prepárate para conocer un don divino que muchos no perciben completamente, pero que está al alcance de todos los que desean escuchar verdaderamente la voz del Señor. A lo largo de este estudio, descubrirás que discernir no es solo entender, sino también percibir con el corazón cuál es el paso correcto, incluso cuando no todo está claro. Este camino empieza ahora, con el alma abierta para reconocer los matices de esa voz que te habla, susurrando esperanza, guiando tus decisiones y confirmando la dirección a seguir. ¿Qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual va mucho más allá de lo que solemos llamar intuición o sentido común. Mientras que estas últimas son respuestas naturales de nuestro cerebro ante situaciones cotidianas. El discernimiento espiritual es una capacidad otorgada por Dios que nos permite ver más allá de lo evidente y captar su voluntad en medio de un torbellino de emociones e información. Es como tener un radar invisible que nos alerta cuando algo no está en su lugar, protegiéndonos de caminos equivocados o personas que podrían hacernos daño sin que lo notemos de inmediato. Este radar espiritual no se basa únicamente en la lógica, sino que está profundamente arraigado en la sabiduría divina, que supera el entendimiento humano.
Por eso, el discernimiento es esencial para distinguir lo que proviene del Señor de lo que nace del miedo, de la ansiedad o incluso de trampas del enemigo. Actúa como un filtro celestial que nos ayuda a elegir lo que realmente edifica, evitando decisiones impulsivas o relaciones dañinas. En la Biblia encontramos un ejemplo claro en la petición de Salomón. Recién coronado como rey, pudo haber pedido riquezas, poder o fama, pero eligió algo mucho más valioso, un corazón sabio para discernir entre el bien y el mal. Esa oración, registrada en 1 Reyes 3, 9, 12, muestra cuán importante es este don para liderar y para la vida espiritual. Dios se agradó tanto de su petición, que no solo le concedió discernimiento, sino también riquezas y honra como a ningún otro. Es fundamental entender que el discernimiento no es una habilidad que se adquiere por mérito propio, sino un don que debe pedirse y cultivarse con humildad y fe. Incluso personas con experiencia espiritual pueden tener dudas, pero quienes buscan la guía de Dios están siempre abiertos a nuevas revelaciones, fortaleciendo ese sentido espiritual que los mantiene alineados con el propósito divino. En la vida práctica, el discernimiento puede manifestarse como una paz profunda ante una decisión, una claridad repentina en medio de la confusión, o incluso una advertencia interior que nos hace dudar ante una elección que, en apariencia, parece buena. Por ejemplo, ante una oferta de trabajo que parece ideal, una sensación de incomodidad podría ser el Espíritu Santo indicando que hay algo que debe evaluarse con mayor atención. Para desarrollar esta capacidad es necesario tener el corazón abierto, la mente receptiva y una vida en constante comunión con la palabra de Dios. Es esta conexión la que afina nuestro radar espiritual, permitiéndonos reconocer con más claridad las voces y señales que nos guían con seguridad en las decisiones que dan forma a nuestro camino. Acceso al discernimiento. Es para todos. Muchas personas piensan que el discernimiento espiritual es un privilegio reservado solo para líderes religiosos, profetas o personas muy espirituales. Pero la Biblia deja claro que este don está disponible para todos los que buscan a Dios con sinceridad y fe. En Santiago 1:5 leemos: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esto demuestra que el discernimiento es una dádiva divina, ofrecida generosamente a todo aquel que desea de corazón comprender la voluntad del Señor. Desarrollar esta habilidad no requiere de rituales complejos ni de dones especiales heredados, sino de una actitud humilde y una búsqueda constante de conexión con Dios. Es como un regalo que se despliega cuando nos entregamos a la oración y al estudio de la palabra, abriendo espacio para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Al fin y al cabo, Dios desea que vivamos con sabiduría y seguridad, y el discernimiento es una herramienta fundamental para lograrlo. En la práctica, comenzar a desarrollar el discernimiento es tan sencillo como adoptar hábitos que nos acerquen a Dios. Esto incluye dedicar momentos diarios a leer la Biblia, orar con sinceridad y meditar en las Escrituras, leer libros de autores que fortalecen la fe, como C.S. Lewis con Cristianismo puro y simple, o Henry Nouwen con El corazón agradecido, puede ayudar a profundizar esta conexión y a agudizar la sensibilidad espiritual para captar las señales divinas. Otro punto clave es mantener la mente y el corazón dispuestos a aprender, entendiendo que muchas veces las respuestas no vienen de forma inmediata ni evidente. El discernimiento crece con la práctica, la experiencia y, sobre todo, con la confianza de que Dios está siempre presente para guiar a quienes lo buscan. Así, incluso en medio de dificultades, podemos encontrar paz y dirección segura. Además, es esencial cultivar una comunidad de fe que acompañe este proceso.
Estar cerca de personas que comparten la misma búsqueda espiritual, participar en grupos de estudio bíblico y compartir experiencias contribuye a desarrollar una percepción más afinada de la voz de Dios. Muchas veces, Él nos habla a través de otras personas y ese entorno saludable fortalece nuestro discernimiento. También es importante recordar que pedir discernimiento es un acto de fe y entrega. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la ayuda divina para navegar por las complejidades de la vida. Esta actitud abre puertas a una transformación profunda que influye en todas las áreas: decisiones, relaciones, trabajo y ministerio. Formas en que Dios se comunica con nosotros. Dios es experto en hablarnos de formas diversas y muchas veces inesperadas, incluso cuando no lo percibimos de inmediato. La Biblia, nuestra principal fuente de revelación, es el canal más claro y constante por el cual Él se comunica. Leer y meditar en las Escrituras nos permite comprender su carácter, sus promesas y su dirección para nuestras vidas. Además, Dios utiliza las circunstancias del día a día para enviarnos mensajes a través de personas, puertas que se abren o se cierran y hasta obstáculos que nos invitan a reflexionar y corregir el rumbo. Otro medio fascinante por el cual Dios se revela es a través de sueños y visiones. La historia de José en Génesis 37, 5-11 muestra que los sueños pueden contener señales y revelaciones importantes sobre el futuro, pero requieren discernimiento para ser comprendidos correctamente. Muchas veces son simbólicos, por lo que es necesario orar y prestar atención para captar lo que Dios quiere comunicar. Para quienes sienten curiosidad por este tema, es útil llevar un diario de sueños, anotando detalles y buscando guía en la oración. Además, el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón por medio de impresiones sutiles, como suspiros o sensaciones profundas que nos alertan o nos confirman una dirección. Estas experiencias son como suaves toques divinos que debemos aprender a reconocer en medio del bullicio cotidiano. Un ejemplo claro es cuando, frente a una decisión, sentimos un peso o una ligereza inexplicable, indicando si debemos avanzar o detenernos. Es fundamental que estemos atentos al contexto de nuestra vida, porque Dios también se comunica a través de personas y acontecimientos que nos rodean. Un consejo sabio de un amigo, una palabra durante una predicación o incluso un libro que toca nuestra alma pueden ser formas en que Él se manifiesta. Por eso, cultivar relaciones espirituales y estar abiertos al aprendizaje es clave para percibir estos mensajes. En la rutina diaria podemos ejercitar esta sensibilidad prestando atención a los pequeños detalles. Una coincidencia que se repite, una invitación inesperada, un versículo que resalta justo en el momento oportuno. Todo esto puede ser la voz de Dios, tratando de llamar nuestra atención, mostrándonos que es hora de ajustar el rumbo de nuestra caminata. Reconocer estas señales requiere paciencia, oración y constancia. Es como afinar un instrumento musical. Cuanto más lo practicamos, más fácil es identificar las notas correctas. Cuando logramos captar estas comunicaciones, nuestra vida se llena de sentido y paz, porque caminamos junto a Dios, atentos a su voz y dirección. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Reconocer la voz de Dios es un desafío que muchos enfrentan, sobre todo porque puede ser sutil, casi imperceptible ante el ruido del mundo y las voces internas que nos confunden. La historia de Samuel, en 1 Samuel 3, nos deja una lección valiosa. Al principio, él confundía la voz divina con otras voces a su alrededor, hasta que, con orientación, aprendió a escuchar y a responder al llamado del Señor. Esto nos enseña que escuchar a Dios requiere tiempo, práctica y una disposición sincera para atenderle. Uno de los primeros criterios para reconocer la voz de Dios es su coherencia con la palabra. Dios nunca dirá algo que contradiga lo que está escrito en la Biblia. Por eso,
La lectura diaria de las Escrituras es esencial para afinar nuestro discernimiento y evitar ser guiados por interpretaciones erróneas o deseos disfrazados de espiritualidad. Cuando una palabra está alineada con la Biblia, trae paz, aunque implique cambios o sacrificios. Además, la voz de Dios trae claridad y persistencia. A diferencia de los pensamientos pasajeros y confusos que pueden surgir en nuestra mente, la dirección divina es clara, firme y suele repetirse para que no nos dejemos llevar por la duda. Esta constancia puede manifestarse en la oración, en consejos sabios, en sueños o señales que se confirman con el tiempo. Otro aspecto importante es el silencio. En medio del ruido constante de la vida, buscar momentos de quietud y oración es fundamental para oír el susurro de Dios. El silencio no es vacío, es un espacio sagrado donde podemos conectarnos verdaderamente con el Espíritu. Cultivar esta práctica facilita reconocer la voz del Señor por encima de las muchas otras que intentan influenciarnos. Finalmente, es importante recordar que reconocer la voz de Dios es un proceso personal y único. Él puede hablar de maneras distintas a cada uno, a través de sentimientos, imágenes mentales, palabras internas o por medio de otras personas. El secreto está en mantener el corazón abierto y dispuesto a obedecer, incluso cuando la dirección parece inesperada o desafiante. Ese aprendizaje, aunque desafiante, es esencial para una vida guiada y con propósito. ¿Y cómo saber si estamos escuchando correctamente? La respuesta puede estar en los frutos: paz, sabiduría y transformación en la vida diaria. Estas señales silenciosas confirman que estamos oyendo y siguiendo la voz del Padre. El discernimiento en tiempos de crisis. Cuando la tormenta arrecia, el discernimiento espiritual se convierte en un faro indispensable para quien desea navegar las aguas turbulentas de la vida con sabiduría y seguridad. La historia de Daniel frente al sueño perturbador del rey Nabucodonosor, Daniel 2, es un claro ejemplo de cómo el discernimiento puede marcar la diferencia en medio de una crisis. Mientras muchos estaban aterrados y sin respuestas, Daniel buscó a Dios en oración, demostrando que la verdadera sabiduría proviene de lo alto, especialmente cuando la presión aumenta. En tiempos de incertidumbre, es natural que el corazón se estreche y la mente se nuble, pero justamente ahí es donde el discernimiento nos orienta a dar pasos firmes y conscientes. Daniel no solo pidió entendimiento, sino que tuvo la paciencia de esperar la respuesta divina. Esto nos enseña que discernir no significa tener respuestas inmediatas, sino confiar en que, en el momento correcto, Dios revelará el camino. Esa actitud serena y perseverante es clave para cualquiera que esté enfrentando desafíos intensos. En la práctica, quien atraviesa una crisis puede comenzar a ejercitar el discernimiento, reservando momentos de silencio para escuchar a Dios, incluso cuando todo parece un caos. Meditar en la Biblia, especialmente en pasajes que hablan de confianza y esperanza, puede renovar las fuerzas para seguir. Además, buscar el consejo de hermanos con experiencia en la fe ayuda a aclarar la visión y confirmar lo que el Espíritu está comunicando. Otro punto fundamental es el valor que el discernimiento nos da para actuar conforme a la dirección recibida. Daniel conocía los riesgos, pero confió plenamente en Dios y se presentó ante el rey con firmeza. Ese valor es fruto del Espíritu y nace de la convicción de estar siendo guiado por el Creador. Para quien se siente inseguro, esto puede ser el impulso necesario para no retroceder ante el miedo, sino avanzar con fe. También es importante entender que el discernimiento durante una crisis no solo se aplica a decisiones grandes y visibles, sino también a los pequeños gestos cotidianos que definen nuestro carácter y testimonio. A veces, tener la sabiduría de no responder con ira, de esperar antes de hablar o simplemente confiar en el cuidado de Dios
ya es una forma valiosa de discernimiento. La crisis puede convertirse, además, en una escuela que nos acerca más a Dios, fortaleciendo nuestra intimidad con Él. Cuanto más buscamos su presencia en esos momentos, más se afina nuestro espíritu para escuchar su voz, incluso en el silencio. Así, el discernimiento se convierte no solo en una herramienta, sino en un estilo de vida capaz de transformar el caos en oportunidad. El ejemplo de Daniel nos enseña que, en medio de la adversidad, el discernimiento nos conecta con una fuente inagotable de sabiduría y paz. Es una invitación a confiar, no en nuestras propias fuerzas, sino en la dirección del Señor, que nunca falla y siempre está presente, incluso en las noches más oscuras del alma. Discernimiento en las relaciones interpersonales. Las relaciones que cultivamos a lo largo de la vida tienen un impacto profundo en nuestro crecimiento espiritual y emocional. El discernimiento es una herramienta fundamental para identificar qué vínculos nos edifican y cuáles nos alejan del propósito de Dios. Proverbios 18:24 nos recuerda la importancia de una amistad verdadera que puede llegar a ser como un hermano, mientras que Jesús, en Mateo 7:15-20, advierte sobre los falsos profetas que se presentan como ovejas, pero en realidad son lobos disfrazados. Esta enseñanza también aplica a las personas con las que nos relacionamos diariamente. Por sus frutos los conoceréis. En la vida diaria, discernir significa notar si una amistad o relación genera buenos frutos, como apoyo, amor sincero y crecimiento espiritual, o si, por el contrario, produce desgaste, envidia, manipulación y alejamiento de Dios. A menudo, personas tóxicas ocultan sus intenciones con palabras amables, pero el discernimiento permite ver más allá de la apariencia y proteger nuestro corazón de influencias negativas. Esto exige atención y un compromiso firme con la verdad, incluso cuando es incómodo. Aplicar el discernimiento en las relaciones implica observar cómo reacciona cada persona ante las dificultades y si sus acciones reflejan el amor de Cristo. Los amigos que nos acompañan en los momentos difíciles, que nos corrigen con ternura y que oran por nosotros, son tesoros que debemos cuidar. En cambio, detectar señales como control excesivo, críticas constantes o falta de respeto a nuestros límites es esencial para establecer barreras saludables. Ejemplos prácticos incluyen tomarse el tiempo para evaluar las amistades y relaciones cercanas, pidiendo sabiduría a Dios para identificar lo que edifica y lo que destruye. Conversar con líderes espirituales o personas maduras en la fe puede brindar claridad y apoyo para tomar decisiones difíciles, como alejarse de una influencia negativa. Esa decisión requiere valentía, pero preserva nuestra paz y nuestra integridad. Además, cultivar relaciones que reflejen el amor de Cristo, como Él enseña en Juan 13:34-35, no solo fortalece nuestro caminar espiritual, sino que también sirve como testimonio para el mundo. El discernimiento, entonces, no solo protege, sino que promueve vínculos que glorifican a Dios y nos elevan. Es vital entender que discernir relaciones saludables no significa evitar todo conflicto o imperfección, sino reconocer si una relación es un medio de crecimiento o una trampa que nos aleja del propósito divino. Esta percepción nace de una comunión constante con el Espíritu Santo y de una búsqueda sincera de sabiduría cada día. Por último, el discernimiento en las relaciones interpersonales es un ejercicio constante que debe ser alimentado por la oración, la lectura bíblica y el valor de actuar conforme a la dirección divina, protegiendo así nuestra salud espiritual y emocional. El Espíritu Santo, nuestro guía y maestro del discernimiento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y actúa como nuestro guía, consolador y maestro del discernimiento espiritual. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, lo que demuestra que la relación con Él
es esencial para quienes desean escuchar con claridad la voz de Dios. No es una fuerza impersonal, sino una presencia viva y activa que habita en cada creyente, ofreciendo dirección, sabiduría y paz en medio de las decisiones y desafíos de la vida. Un ejemplo impactante de la acción del Espíritu Santo en el discernimiento se encuentra en la historia de Felipe, quien, guiado por una voz celestial, fue al encuentro del eunuco etíope y le explicó las Escrituras, llevándolo a la fe y al bautismo. Hechos 8, 26, 40. Esta historia muestra que el Espíritu no solo nos habla, sino que también nos impulsa a actuar, incluso cuando no comprendemos del todo el porqué. Es una invitación a estar atentos y dispuestos a seguir su guía, confiando plenamente en la dirección divina. Cultivar una comunión diaria con el Espíritu Santo es clave para afinar nuestra sensibilidad espiritual y desarrollar el discernimiento. Esto se logra a través de momentos sinceros de oración, lectura de la Biblia con el corazón abierto y adoración genuina, creando un ambiente propicio para escuchar y captar los susurros divinos. Silenciar el ruido del mundo y estar presentes en la presencia de Dios nos permite percibir con claridad lo que el Espíritu desea revelarnos. Es fundamental comprender que el Espíritu Santo actúa en armonía con la palabra de Dios, reforzando así la importancia de conocer las Escrituras para confirmar los mensajes que recibimos. Al fortalecer esta comunión, el creyente experimenta una vida guiada, donde las decisiones, actitudes y relaciones son moldeadas por una sabiduría que proviene del cielo, distinta del razonamiento meramente humano. La obediencia también es una característica clave para quien desea experimentar el discernimiento pleno que proviene del Espíritu. Al igual que Felipe, que no dudó en seguir la voz que lo llamó, debemos estar listos para actuar, incluso cuando los caminos parezcan inciertos o desafiantes. La confianza en Dios nos impulsa a dar pasos de fe, sabiendo que Él está con nosotros en cada tramo del camino. En lo cotidiano, cultivar esta sensibilidad puede incluir prácticas sencillas como reservar tiempo para escuchar al Espíritu, evitar decisiones apresuradas y buscar confirmación mediante la oración y el consejo espiritual. Reconocer la voz del Espíritu Santo se vuelve cada vez más natural a medida que nos dejamos guiar por Él, transformando nuestra vida en una verdadera caminata en compañía de Dios. Finalmente, el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos capacita para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo dañino, entre lo que edifica y lo que destruye. Él es el maestro del discernimiento, quien nos hace capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios, con sabiduría y paz, incluso en medio de las complejidades del mundo actual. El poder de la oración para desarrollar discernimiento. La oración es mucho más que hablar con Dios. Es un diálogo profundo que nos conecta con la fuente de toda sabiduría y discernimiento. Cuando oramos, abrimos el corazón para escuchar al Señor, no solo para pedir, sino también para recibir, comprender y aceptar lo que Él quiere revelarnos. Esa sintonía que se establece es clave para desarrollar un discernimiento cada vez más afinado y confiable en nuestras decisiones diarias. Salmo 32:8 nos asegura: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Este versículo nos muestra que Dios desea involucrarse íntimamente en nuestra vida, ofreciéndonos claridad y dirección. La oración se convierte en el canal por el cual permitimos que esa guía divina penetre nuestro entendimiento y se transforme en sabiduría práctica, ayudándonos a distinguir lo que realmente importa de lo que es solo ruido o distracción. Además, la oración nos brinda una paz interior, tal como enseña Filipenses 4, 6, 7, que guarda nuestro corazón y mente contra la ansiedad. Esa paz es una señal clara de que estamos alineados con la voluntad de Dios
y recibiendo su dirección. En medio de confusiones y dudas, ese estado de serenidad nos da fuerza para tomar decisiones con confianza, sabiendo que no estamos solos. Para quien desea fortalecer esta conexión, es útil establecer una rutina de oración que incluya momentos de silencio y escucha. Más allá de presentar peticiones, es importante reservar tiempo para meditar, reflexionar en las Escrituras y esperar a que el Espíritu Santo hable al corazón. Libros como El Espíritu Santo de Billy Graham pueden ayudar a profundizar en este entendimiento y enseñar prácticas para fortalecer ese diálogo espiritual. Otro punto valioso es comprender que la oración no elimina los desafíos, pero nos capacita para enfrentarlos con la certeza de que la guía divina está presente. Esa confianza nace de la experiencia personal de sentir la mano de Dios guiando nuestras decisiones y confirmando nuestros pasos. Con el tiempo, esa práctica se convierte en un hábito que transforma la manera en que enfrentamos las situaciones de la vida. En la práctica, quien busca discernimiento a través de la oración puede comenzar dedicando pequeños momentos durante el día para hablar con Dios, pedir sabiduría y abrir el corazón a su voz. Esto puede incluir oraciones matutinas, meditaciones antes de tomar decisiones importantes y momentos de gratitud que fortalecen la fe y la sensibilidad espiritual. Por último, entender el poder de la oración para desarrollar el discernimiento es reconocer que ella es el puente entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Cuanto más caminamos en esa comunión, mayor claridad tendremos para vivir alineados con su propósito, enfrentando cada decisión con sabiduría, valentía y paz interior. Descubriendo y cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, muchos pasan por la vida en busca de un sentido, de una misión que dé significado a cada paso. El discernimiento espiritual es la herramienta que Dios nos ofrece para reconocer el llamado que tiene para cada uno de nosotros. La historia de Moisés y la zarza ardiente, relatada en Éxodo 3, 10, 12, es un ejemplo clásico de cómo Dios puede usar situaciones comunes para revelar propósitos extraordinarios. Moisés no esperaba un llamado divino mientras cuidaba ovejas. Simplemente vivía su día a día cuando Dios se le reveló de manera sorprendente. Sin embargo, ese encuentro con el propósito muchas veces viene acompañado de dudas y temores. Moisés llegó a decir que no era elocuente ni apto para la misión, pero el discernimiento le dio el valor para obedecer, confiando en que no estaba solo. Esto nos enseña que el discernimiento no solo revela el llamado, sino que también fortalece el corazón para aceptarlo, incluso cuando las inseguridades intentan detenernos. En el proceso de descubrir el propósito de Dios, es fundamental estar atentos a las zarzas ardientes de nuestra vida, esos signos, circunstancias o personas que Dios pone en nuestro camino para llamarnos a algo mayor. Puede ser un talento que se revela, una pasión que no se apaga, o incluso una dificultad que nos impulsa a buscar una nueva dirección. Reconocer esas señales es el inicio de una jornada de fe y obediencia. Además, el discernimiento nos ayuda a alinear nuestras experiencias, habilidades y circunstancias con el plan de Dios. A menudo, lo que vivimos, por más simple o cotidiano que parezca, es parte de una preparación para una misión mayor. Comprender esa conexión da propósito a nuestras luchas y sentido a nuestras victorias, mostrándonos que nada es casual cuando caminamos con Dios. De forma práctica, esta búsqueda puede cultivarse mediante la oración constante, buscando guía divina en cada decisión, y el estudio de la palabra, que revela principios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Libros que abordan el llamado espiritual, como El llamado de Oswald Chambers, son excelentes recursos para profundizar en este tema.
También es importante apoyarse en la comunidad de fe, compartiendo dudas y descubrimientos, ya que el discernimiento se fortalece con el consejo sabio y el acompañamiento espiritual. Líderes y amigos de confianza pueden ayudar a confirmar lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Finalmente, cumplir con el propósito de Dios es una caminata de pequeños pasos guiados por la confianza y el discernimiento. No se trata de esperar un llamado espectacular, sino de vivir el llamado cotidiano con fe, sabiendo que Dios está presente en cada decisión y camino elegido, venciendo la duda con discernimiento. La duda es una sombra silenciosa que, en muchos momentos, intenta debilitar nuestra fe y alejarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. La historia de Tomás, relatada en Juan 20, 24, 29, ejemplifica muy bien esta lucha humana con la incredulidad. A pesar de haber caminado con Jesús, Tomás necesitó una prueba física para creer en la resurrección. Este relato nos recuerda que la duda forma parte de la experiencia humana, pero también que el discernimiento puede ser el instrumento que transforma la incertidumbre en una fe firme y madura. El discernimiento, en este contexto, no consiste en negar la duda, sino en enfrentarla con valentía y sabiduría, buscando comprender sus raíces, el miedo, la incertidumbre y la fragilidad humana. Nos guía a mirar más allá de las apariencias y a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no encontramos respuestas claras. Así, aprendemos a dialogar con la duda, reconociéndola sin permitir que nos paralice o nos aparte del propósito divino. Para vencer la duda es esencial recordar las promesas bíblicas que afirman el cuidado constante de Dios sobre nosotros. Leer y meditar frecuentemente en las Escrituras fortalece nuestra fe y nos brinda consuelo y seguridad. Pasajes como Hebreos 11, que relata la fe de los héroes del pasado, nos inspiran a perseverar aun cuando no vemos el camino claramente. Además, buscar la presencia de Dios a través de la oración diaria es un recurso poderoso para robustecer el espíritu. Muchas veces, la duda nace de un enfoque excesivo en las circunstancias adversas, pero la oración nos reorienta hacia la grandeza y soberanía de Dios. En ese diálogo con Él, recibimos paz, discernimiento y dirección para seguir adelante. Estrategias prácticas para aplicar el discernimiento en el combate contra la duda incluyen llevar un diario de oración y fe, registrando las respuestas de Dios, momentos de claridad y confirmaciones espirituales. Esto fortalece la memoria espiritual y nos ayuda a reconocer los patrones del obrar divino en nuestra historia. También es valioso compartir estos testimonios con otros creyentes, generando apoyo y crecimiento mutuo. El discernimiento también nos enseña que la fe no siempre exige señales visibles o pruebas tangibles, sino que muchas veces pide un salto de confianza. Esa confianza se fortalece con el tiempo, a medida que experimentamos la fidelidad de Dios en las pequeñas y grandes circunstancias. Vivir esa realidad transforma la duda en certeza. En definitiva, vencer la duda con discernimiento es un proceso continuo de entrega, aprendizaje y madurez espiritual. Es abrazar la fe como un camino que incluye preguntas y desafíos, pero siempre con un corazón dispuesto a oír la voz de Dios y a seguir su dirección, protegiéndose contra el engaño y las falsas doctrinas. En un mundo saturado de información y opiniones diversas, el discernimiento espiritual se convierte en una armadura indispensable para proteger la fe frente a errores y falsas enseñanzas. Jesús advirtió en Mateo 7, 15, 20 que debíamos tener cuidado con los falsos profetas, que se presentan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia es una invitación a desarrollar una mirada crítica guiada por la sabiduría divina, capaz de distinguir la verdad del error que conduce a la perdición. El ejemplo de los bereanos,
mencionado en Hechos 17:11, es inspirador para quienes desean cuidar su fe. Ellos no aceptaron ciegamente las enseñanzas de Pablo y Silas, sino que examinaban cada día las Escrituras para verificar si lo que oían era verdadero. Esta práctica de comparar todo con la palabra de Dios es un fundamento esencial del discernimiento, que nos protege de discursos manipuladores o seductores. Discernir enseñanzas falsas requiere conocimiento profundo de la Biblia y la capacidad de detectar señales de alerta, como contradicciones con las Escrituras, promesas exageradas o énfasis excesivo en beneficios personales. El creyente debe estar arraigado en la verdad bíblica para evaluar lo que se le presenta y no ser arrastrado por doctrinas que desvían del camino de Cristo. Además, el Espíritu Santo actúa como nuestro guía en este proceso, iluminando nuestra mente y nuestro corazón para distinguir entre lo verdadero y lo falso. La comunión constante con Él refuerza nuestra capacidad de discernimiento y nos hace más resistentes a las trampas espirituales. Jesús prometió que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. Juan 16:13, asegurándonos que no estamos solos en esta batalla. En la práctica, es recomendable mantener una rutina de estudio bíblico, participar en grupos de reflexión y rodearse de líderes espirituales que den testimonio de integridad y madurez. Libros y predicaciones que profundicen en la teología y en los fundamentos de la fe también ayudan a ampliar nuestra comprensión y a reforzar la defensa contra el error. Otra recomendación importante es cultivar la humildad para hacer preguntas y examinar enseñanzas que generen dudas, en lugar de aceptarlo todo de forma pasiva. El discernimiento espiritual nos llama a ser creyentes activos y vigilantes, comprometidos con la pureza de la fe y con una relación genuina con Dios. Por último, protegerse contra el engaño es un compromiso diario que requiere vigilancia, oración y estudio constante. El discernimiento espiritual es la luz que alumbra el camino de la verdad, guiándonos en medio de las sombras de las falsas doctrinas y asegurando que permanezcamos firmes en la fe que salva. Discernimiento para alcanzar la paz interior. En medio de tantas turbulencias y desafíos que la vida presenta, la búsqueda de la paz interior se vuelve una necesidad vital para mantener el equilibrio emocional y espiritual. El discernimiento espiritual es una clave fundamental para alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos promete Filipenses 4, 6, 7. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos alineados con la voluntad de Dios y guiados por su sabiduría. El discernimiento nos permite ver las situaciones difíciles desde la perspectiva divina, entendiendo que incluso en los momentos más complicados, Dios está obrando a nuestro favor. Esta comprensión libera al corazón de la ansiedad y del miedo que tantas veces nos paralizan. Así, la paz que experimentamos no es superficial, sino profunda y duradera, enraizada en la confianza absoluta en el Señor. Para cultivar esa paz, es importante llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, confiando en que Él nos escucha y nos guiará por el mejor camino. La práctica constante de la oración y la meditación en las Escrituras fortalece la fe y amplía nuestra capacidad de discernir la dirección correcta, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Libros como Paz Interior, de Richard Rohr, pueden complementar este proceso, ofreciendo herramientas para fortalecer la espiritualidad y el descanso del alma. Además, el discernimiento actúa como un filtro que nos protege de decisiones impulsivas basadas en emociones pasajeras. Al aprender a discernir, desarrollamos la capacidad de pausar, reflexionar y buscar la guía divina antes de actuar, evitando errores y arrepentimientos.
Esta sabiduría práctica contribuye a una vida más serena y equilibrada. Un ejemplo cotidiano de esto puede ser el momento en que enfrentamos una decisión difícil en el trabajo o en la familia, y en lugar de reaccionar con rapidez, elegimos orar y hacer silencio para escuchar la dirección de Dios. La paz que nace de ese proceso es un claro indicio de que estamos en el camino correcto, incluso si el desafío aún persiste. Finalmente, el discernimiento para alcanzar la paz interior es un proceso continuo que implica la renovación diaria del corazón y de la mente. Es una invitación a confiar más y preocuparse menos, permitiendo que el Espíritu Santo nos conduzca hacia una tranquilidad verdadera, capaz de transformar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, preparándose para el futuro con discernimiento. El futuro, con todas sus incertidumbres y posibilidades, puede ser una fuente constante de ansiedad. Sin embargo, el discernimiento espiritual actúa como una luz que alumbra ese camino incierto, permitiéndonos mirar hacia adelante con esperanza y seguridad. En Proverbios 4, 25, 27, se nos instruye a mantener los ojos fijos en lo que tenemos delante, caminando con firmeza y apartando nuestros pasos del mal. Este consejo nos recuerda que nuestras decisiones presentes determinan el rumbo de nuestro camino, y el discernimiento es el guía que nos ayuda a elegir con sabiduría. Jeremías 29:11 reafirma esta verdad, diciendo: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Cuando alineamos nuestra mirada con esta promesa, el miedo al futuro se disipa y en su lugar surge la certeza de que Dios ya está preparando el terreno para nuestras victorias y nuestro crecimiento. El discernimiento nos ayuda a identificar las oportunidades que Él pone delante de nosotros y a evitar las trampas que podrían desviarnos de su plan. En la práctica, prepararse para el futuro con discernimiento implica mantener una relación estrecha con Dios, buscando su guía diariamente. Esto significa no solo pedir dirección, sino también estar dispuestos a ajustar el rumbo y corregir el trayecto cuando notamos que ya no estamos alineados con su voluntad. Flexibilidad y humildad son virtudes esenciales en este proceso. Otra manera de ejercitar esta preparación es evaluar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios, y no según las presiones del mundo o las emociones del momento. La sabiduría divina nos permite distinguir lo que es pasajero de lo que tiene valor eterno, ayudándonos a invertir nuestro tiempo y recursos en lo que realmente importa para el propósito de Dios en nuestra vida. Además, es muy útil contar con el apoyo de una comunidad de fe que pueda orar con nosotros, aconsejarnos y ayudarnos a mantenernos enfocados. El discernimiento compartido se fortalece cuando está respaldado por hermanos que nos conocen y desean nuestro bienestar espiritual. Para quien desea prepararse para el futuro con confianza, también es recomendable el estudio de obras que integren la planificación con la fe, como Una vida con propósito, de Rick Warren, que combina principios prácticos y espirituales para vivir con equilibrio y enfoque en el llamado divino. Al final, reconocer que el futuro está en manos de Dios y que el discernimiento es el faro que nos guía por ese camino, nos permite avanzar con valentía, sabiendo que no estamos solos y que Él dirige cada paso, incluso cuando el horizonte parece lejano o incierto. Aplicación práctica. Desarrollando un estilo de vida con discernimiento. Desarrollar un estilo de vida basado en el discernimiento espiritual va más allá del conocimiento teórico. Es adoptar una actitud diaria que nos haga sensibles a la voz de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Significa aprender a identificar su dirección en nuestras relaciones, en el ministerio, en las finanzas, en la salud y hasta en las decisiones más simples del día a día.
La práctica constante del discernimiento transforma nuestra forma de vivir, alineándonos cada vez más con los propósitos del Señor. La fe y la obediencia son pilares esenciales para el crecimiento de este don. Sin fe, el discernimiento se queda en la teoría, y sin obediencia no hay transformación real. Es como un músculo espiritual que necesita ejercitarse regularmente para ganar fuerza y resistencia. Por eso, estar dispuestos a escuchar, incluso cuando la dirección implica sacrificios o cambios, es una muestra de madurez espiritual y de confianza en Dios. De forma práctica, podemos comenzar estableciendo hábitos que favorezcan esa sensibilidad espiritual. Reservar momentos para la oración, la lectura bíblica y la meditación diaria crea un ambiente propicio para oír al Espíritu. Además, buscar consejo en personas maduras espiritualmente puede ayudar a confirmar lo que Dios está hablando a nuestro corazón, ofreciendo una perspectiva sabia y equilibrada. Otro aspecto importante es mantenernos vigilantes ante las distracciones que pueden sofocar la voz de Dios. El mundo moderno está saturado de estímulos que pueden desconectarnos de la sintonía divina. Aprender a silenciar la mente, a controlar las emociones y a cultivar la paz interior facilita el discernimiento y nos mantiene atentos a los susurros del Espíritu. También es útil invertir tiempo en libros y estudios que profundicen el tema, como Discernimiento Espiritual de Henry Nouwen, que ofrece una visión profunda sobre cómo reconocer y seguir la voz de Dios. Participar en seminarios y grupos de estudio bíblico también enriquece este proceso, promoviendo el crecimiento colectivo. La práctica diaria del discernimiento se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones sabias, evitar trampas espirituales y vivir con propósito, aún en medio de las incertidumbres. Esta vida guiada no solo trae seguridad, sino también una alegría que brota del alineamiento con la voluntad del Padre. Finalmente, desarrollar un estilo de vida con discernimiento es una invitación a caminar continuamente en entrega y crecimiento, donde cada paso se da con la certeza de que Dios guía y nuestra vida refleja su luz y sabiduría en un mundo sediento de verdad. Invitación al compromiso y la acción. Llegar hasta aquí significa que estás listo para dar un paso decisivo en tu caminar espiritual, comprometiéndote a vivir guiado por el discernimiento que Dios ofrece. No se trata solo de un aprendizaje intelectual, sino de una entrega diaria que transforma la manera en que percibes y respondes a la voz del Señor. Para sellar este compromiso, te invito a escribir en los comentarios frases como paz en Cristo, dame discernimiento, Señor, o discernir para vivir. Ese gesto sencillo fortalece tu fe y ayuda a difundir un mensaje que puede transformar vidas. Compartir este video con amigos, familiares o hermanos en la fe también es una forma poderosa de ser luz en la vida de otros. Muchas veces, alguien que conoces está lidiando con dudas y necesita escuchar esta palabra de aliento. Al compartir este contenido, te conviertes en un canal de bendición a través del cual Dios puede actuar en la vida de los demás. Recuerda, el discernimiento es una travesía colectiva y tu participación hace toda la diferencia. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los próximos videos que profundizan en este y otros temas espirituales. Crecer en la fe es un proceso continuo y estar conectado con un canal que ofrece contenido sólido es una forma inteligente de mantener viva tu llama espiritual. Imagina el impacto que eso tendrá en tu vida y en la de muchos más. Asumir este compromiso también implica abrir el corazón a los cambios, a escuchar la voz de Dios incluso cuando desafía nuestros planes o deseos. El discernimiento no es un camino fácil, pero sí el que conduce a una vida plena, con paz y en sintonía con el propósito divino. Que esta decisión marque el inicio de una transformación profunda y duradera.
Practicar el discernimiento requiere esfuerzo, oración constante y un ojo atento a los pequeños detalles del día a día, pues muchas veces es en ellos que Dios nos habla. Desarrollar esa sensibilidad es un arte espiritual que vale cada inversión de tiempo y energía. ¿Estás listo para esta aventura de fe? Este llamado es una puerta abierta a una nueva etapa en tu vida espiritual. El camino del discernimiento es una ruta de descubrimiento, aprendizaje y comunión con Dios, que te brinda seguridad, sabiduría y paz para enfrentar los desafíos de la vida con confianza. A lo largo de este recorrido, ha quedado claro que el discernimiento espiritual no es solo un concepto o una habilidad lejana, sino un don precioso que Dios entrega para que cada uno pueda oír su voz y caminar con sabiduría. Esta capacidad transforma vidas porque no solo evita errores, sino que también revela el propósito divino que da sentido y dirección a cada paso. Saber que Dios quiere comunicarse personalmente contigo es una invitación a una relación íntima y profunda que supera dudas e incertidumbres. Es impactante pensar que, incluso en medio de tantas distracciones y voces que compiten por nuestra atención, el Señor sigue hablando, susurrando orientaciones y confirmando caminos. El discernimiento nos permite silenciar el ruido del mundo y escuchar esa voz que trae paz, coraje y esperanza. Esa certeza no es fruto de la suerte ni de un talento especial, sino del deseo sincero de buscar a Dios y entregarle el corazón. El poder del discernimiento es, por tanto, la clave para una vida plena, donde cada decisión está guiada por el amor y la sabiduría divina. Es un llamado a que cada persona asuma su responsabilidad de crecer espiritualmente, cultivando la oración, el estudio de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Este camino, aunque desafiante, está lleno de bendiciones y descubrimientos que renuevan la fe día tras día. Que este mensaje te inspire a no solo oír, sino también a responder a la voz de Dios con confianza y obediencia, incluso cuando los caminos parezcan difíciles o inciertos. Permite que el discernimiento sea tu guía constante, iluminando tu andar y fortaleciendo tu fe en cada paso. Y sobre todo, recuerda, no estás solo. Dios camina a tu lado, listo para guiar tus pasos, darte sabiduría y llenarte de paz. Permítete vivir esta experiencia transformadora, donde lo sobrenatural se manifiesta en lo cotidiano, haciendo de cada día una oportunidad para crecer y cumplir el propósito único que Él tiene para ti.